45. El orgullo, riqueza y pobreza. De todos los vicios, el más temible es el orgullo, pues va sembrando en pos de sí los gérmenes de casi todos los demás vicios. Es la hidra monstruosa produciendo perpetuamente retoños que son otros tantos monstruos. Así que ha penetrado en un alma, se establece en ella como en plaza conquistada, se extiende a sus anchas y se fortifica hasta el punto de hacerse inexpugnable. Desgraciado del hombre que se ha dejado atrapar. Más le valdría arrancarse el corazón del pecho que dejar penetrar en él el orgullo. No podrá librarse de este tirano sino a costa de terribles luchas y después de pruebas dolorosas, de existencias oscuras, de todo un porvenir de abatimiento y de humillación, pues este es el único remedio eficaz para los males que engendra el orgullo. Este vicio es la mayor plaga de la humanidad. De él proceden todos los desgarramientos de la vida social, las rivalidades de clases y de pueblos, las intrigas, el odio y la guerra, inspirador de locas ambiciones, ha cubierto la tierra de sangre y de ruinas. Aún más allá de la tumba nos persigue, causando allí nuestras penas, pues sus efectos se extienden hasta nuestros destinos lejanos. No solamente nos aparta el orgullo del amor a nuestros semejantes, sino que nos hace todo mejoramiento imposible, engañándonos sobre nuestro mérito y ocultándonos nuestros defectos. Un examen riguroso de nuestros actos y de nuestros pensamientos es lo único que puede corregirnos. ¿Y cómo se someterá el orgulloso a ese examen? De todos los hombres, es el que menos puede conocerse. Infatuado con su persona, nada puede desengañarle, pues aparta cuidadosamente todo cuanto pudiera servir para hacerle ver claro, aborrece la contradicción, y solo se complace en la compañía de los aduladores. Como el gusano roedor en una hermosa fruta, el orgullo corrompe las obras más meritorias. Aun a veces, las hace perjudiciales para el que las ha realizado. El bien hecho con ostentación, con un secreto deseo de ser aplaudido y glorificado, se vuelve contra su autor. En la vida espiritual, las intenciones, los móviles ocultos que nos inspiraron, reaparecen como otros tantos testigos, abruman al orgulloso y reducen a la nada sus méritos ilusorios. El orgullo nos oculta todas las verdades. Para estudiar con provecho el universo y sus leyes, se necesita ante todo la sencillez, la sinceridad, la rectitud del corazón y del espíritu, virtudes desconocidas del orgulloso. La idea de que tantos seres y cosas nos dominen le es insoportable y la rechaza. Sus juicios son para él el término de lo posible, difícilmente se resuelve a convenir en que su saber y su comprensión sean limitados. El hombre sencillo, humilde de corazón, rico en cualidades morales, llegará más pronto a la verdad, a pesar de la inferioridad posible de sus facultades, que el presuntuoso, envanecido con su ciencia terrestre y rebelándose contra la ley que le humilla y destruye su prestigio. La enseñanza de los espíritus nos muestra bajo un aspecto espantoso la situación de los orgullosos en la vida de ultratumba. Los humildes y los pequeños de este mundo se encuentran allí elevados, los vanidosos y los magnates se sienten débiles y humillados. Consiste en que los unos han traído con ellos lo que constituye la verdadera superioridad, las virtudes, las cualidades adquiridas por el sufrimiento, en tanto que los otros han tenido que abandonar, a la muerte, títulos, fortuna y vano saber. Todo cuanto formaba su gloria y su felicidad, se ha desvanecido como el humo. Llegan al espacio pobres y despojados, y esta miseria súbita, contrastando con su pasado esplendor, aviva sus dolores y sus acerbos pesares. Les causa profunda amargura ver por encima de ellos, en la luz, a aquellos a quienes han desdeñado y despreciado en la tierra. Lo mismo sucede con las reencarnaciones futuras. El orgullo, la ávida ambición no pueden atenuarse ni extinguirse sino por medio de vidas penosas, vidas de trabajo y de renunciación, durante cuyo curso el alma orgullosa vuelve en sí, reconoce su debilidad y da poco a poco entrada a mejores sentimientos. Un poco de prudencia y de reflexión nos preservaría de estos males. ¿Cómo podemos dejarnos invadir y dominar por el orgullo, cuando basta considerarnos para ver cuán poca cosa somos? ¿Es nuestro cuerpo, nuestros atractivos físicos, lo que nos inspira vanidad? La hermosura es de corta duración, una sola enfermedad puede destruirla. El tiempo prosigue su obra cada día, adelantemos algunos pasos más en la vida, y todas esas gracias se ajarán y marchitarán, nuestro cuerpo no será más que un objeto repugnante. ¿Es nuestra superioridad sobre la naturaleza? Que transporten al más fuerte, al más capaz de nosotros a un desierto donde tenga que bastarse. Que arrostre los elementos desencadenados. Que se exponga, aislado, a las iras del océano, en medio de los furores del viento, de las olas, o de los fuegos subterráneos. Que pronto se revelará su debilidad. Entonces,
Todas las distinciones sociales, los títulos y las riquezas se estiman en su justo valor. Todos somos iguales ante el peligro, el sufrimiento y la muerte. Todos los hombres, desde el más encumbrado al más miserable, están amasados con el mismo barro. Cubiertos de andrajos o de trajes suntuosos, sus cuerpos están animados por espíritus del mismo origen y todos volverán a encontrarse mezclados en la vida futura. Su mérito moral será lo único que los distinguirá. El primero en este mundo puede llegar a ser uno de los últimos en el espacio, y el mendigo podrá verse revestido de fulgurante ropaje. No despreciemos pues a nadie. No nos envanezcamos con ventajas y favores pasajeros. Nadie sabe lo que le está reservado mañana. Si Jesús prometió la entrada en los reinos celestiales a los humildes y a los pequeños, es porque la riqueza y el poder engendran con sobrada frecuencia el orgullo, mientras que una vida laboriosa y oscura es el elemento más seguro del progreso moral. En el cumplimiento de su tarea diaria, las tentaciones, los deseos, los apetitos malsanos asaltan menos al trabajador. Puede entregarse a la meditación y desarrollar su conciencia, cuando el hombre de mundo está, al contrario, completamente entregado a las ocupaciones frívolas, a la especulación y a los placeres. La riqueza nos ata a la tierra con tantas y tan fuertes ligaduras, que raras veces consigue la muerte romperlas y librarnos de ellas. De ahí proceden las angustias del rico en la vida futura. Y sin embargo, fácil es comprender que, en realidad, nada es nuestro, en este globo. Esos bienes, a los que damos tanto valor, no nos pertenecen más que en apariencia. Otros 100, otros 1000, antes que nosotros, han creído poseerlos, otros 1000 después de nosotros se harán las mismas ilusiones, y todos los dejarán tarde o temprano. Nuestro cuerpo mismo es un préstamo de la naturaleza, la que sabe muy bien volvérnoslo a tomar cuando le conviene. Nuestras únicas adquisiciones duraderas son de orden intelectual y moral. Del apego a los bienes materiales nacen a menudo la envidia y los celos. El que lleva en sí estos vicios, bien puede despedirse de la paz y del reposo. La vida se convierte en un perpetuo tormento. Los éxitos, la opulencia del prójimo despiertan en el envidioso ardientes codicias, una fiebre de posesión que le devora. No piensa sino en eclipsar a los demás y en adquirir riquezas que ni siquiera sabe disfrutar. ¿Puede darse existencia más lastimosa? Perseguir sin cesar una felicidad quimérica, poner toda el alma en esas vanidades cuya pérdida nos desespera, ¿no es crearse a sí mismo un suplicio de todos los instantes? A pesar de esto, la riqueza no es un mal en sí misma. Es buena o mala, según cómo se la emplee. Lo importante es que no inspire orgullo ni dureza de corazón. Es menester ser dueño, no esclavo de su fortuna, mostrarse superior a ella, desinteresado y generoso. En estas condiciones es más fácil de soportar la prueba peligrosa de la riqueza. No debilita los caracteres ni despierta la sensualidad casi inseparable del bienestar. La prosperidad es peligrosa por las tentaciones que ocasiona y por la fascinación que ejercen los espíritus. No obstante, puede ser origen de grandes bienes cuando se dispone de ella con prudencia y medida. Por medio de las riquezas, puede contribuirse al progreso intelectual de los hombres, al mejoramiento de las sociedades, sosteniendo o creando instituciones de beneficencia o escuelas, y haciendo participar a los desheredados de los descubrimientos de la ciencia y de las revelaciones de lo bello bajo todas sus formas. Pero, con preferencia a todo, la riqueza debe derramarse sobre aquellos que luchan contra la necesidad, en forma de trabajo y de socorro. Por lo contrario, consagrar sus recursos a la satisfacción exclusiva de la vanidad y de los sentidos, es echar a perder la existencia y crearse embarazosas trabas. El rico deberá dar cuenta del depósito puesto entre sus manos para el bien de todos. Cuando la ley inexorable, cuando el grito de su conciencia se eleven contra él en ese mundo nuevo donde el oro no tiene influencia, ¿qué responderá a la acusación de haber sustraído para su solo provecho lo que debía aliviar el hambre y los padecimientos de los demás? Su vergüenza y su confusión no tendrán límites. Cuando el espíritu no se siente suficientemente armado contra las seducciones de la riqueza, deberá apartarse de esta prueba peligrosa y buscar preferentemente una vida sencilla, lejos de los vértigos de la fortuna y de la grandeza. Si a pesar de todo la suerte lo destina a ocupar un puesto elevado en este mundo, que no se congratule por ello, pues su responsabilidad y sus deberes serán mucho mayores. Pero si le cabe en suerte un rango inferior en la sociedad, no se avergüence nunca por ello. El papel de los humildes es el más meritorio, ellos son los que llevan todo el peso de la civilización, de su trabajo vive y se alimenta la humanidad. El pobre debe ser sagrado para todos, pues Jesús ha querido nacer y vivir pobre. La pobreza
Escogieron Epicteto, Francisco de Asís, Miguel Ángel, Vicente de Paul y tantos otros nobles espíritus que han vivido en este mundo. Sabían que el trabajo, las privaciones y las penas desarrollan las fuerzas viriles del alma, mientras que la prosperidad las aminora. En el desprendimiento de las cosas humanas unos encontrarán la santificación y otros el poder que proporciona el genio. La pobreza nos enseña a compadecernos de los males de los demás, haciéndonos conocerlos mejor, nos une a todos los que sufren, da valor a mil cosas hacia las cuales son indiferentes los dichosos. Los que no han conocido sus lecciones ignoran siempre uno de los aspectos más conmovedores de la vida. No envidiemos a los ricos cuyo esplendor aparente oculta tantas miserias morales. No olvidemos que bajo el cilicio de la pobreza se ocultan las virtudes más sublimes, la abnegación y el espíritu de sacrificio. No olvidemos tampoco que gracias al trabajo y a la sangre, a la inmolación continua de los pequeños, es que las sociedades viven, se defienden y se renuevan. 46. El egoísmo. El egoísmo es hermano del orgullo y procede de las mismas causas. Es una de las más terribles enfermedades del alma, el mayor obstáculo para los mejoramientos sociales. Por sí solo, neutraliza y hace estériles casi todos los esfuerzos del hombre hacia el bien. Por esta razón, combatirlo debe ser la preocupación constante de todos los amigos del progreso, de todos los servidores de la justicia. El egoísmo es la persistencia en nosotros del individualismo feroz que caracteriza al animal, como un vestigio del estado de inferioridad por el cual todos hemos pasado. Pero el hombre es, ante todo, un ser sociable. Está destinado a vivir con sus semejantes y nada puede sin ellos. Abandonado a sí mismo sería impotente para atender a sus necesidades y para cultivar su inteligencia. Después de Dios, a la sociedad es a quien debe los beneficios de la existencia y todas las ventajas de la civilización. Goza de ellos, pero precisamente este goce y esta participación en los frutos de la obra común, le imponen el deber de cooperar a ella. Una solidaridad estrecha le liga a la sociedad, se debe a ella como ella se debe a él. Permanecer inactivo, improductivo, inútil en medio del trabajo de todos, sería un ultraje a la ley moral, casi un robo, sería aprovecharse de las labores ajenas, aceptar un préstamo y negarse a restituirlo. Formando parte integrante de la sociedad, todo cuanto la concierne nos concierne. Por la comprensión de los lazos sociales y de la ley de solidaridad, se mide la dosis de egoísmo que existe en nosotros. El que sabe vivir en sus semejantes y para sus semejantes, no tiene que temer los ataques de esa plaga. Posee un criterio infalible para juzgar su conducta. No hace nada sin examinar si lo que proyecta es bueno o malo para los que le rodean, y sin preguntarse si sus actos son perjudiciales o provechosos a esta sociedad de la cual es miembro. Si considera que solo a él le reportan ventajas causando daño a los demás, sabe que en realidad son malos para todos, y se abstiene escrupulosamente. La avaricia es una de las más repugnantes formas del egoísmo. Demuestra la bajeza del alma que, al acopiar riquezas utilizables para el bien común, ni siquiera sabe aprovecharlas. El avaro, en su pasión por el oro, en su ansia por adquirirlo, empobrece a los demás sin dejar el de ser indigente, pues también es pobreza esta prosperidad aparente que acumula sin provecho para nadie, pobreza relativa, tan digna de lástima como la de los desgraciados, y justo objeto de la reprobación general. Ningún sentimiento elevado, nada de lo que constituye la nobleza del ser, puede germinar en el alma de un avaro. La envidia, la avidez insaciable que le atormentan, le condenan a una existencia penosa y a un porvenir más miserable aún. Nada puede compararse a su desesperación, cuando más allá de la tumba ve sus tesoros divididos o dispersos. Vosotros los que buscáis la paz del corazón, huid de ese vicio bajo y despreciable. Mas no incurráis en el extremo contrario. No malbaratéis nada. Sabed usar de vuestros recursos con prudencia y moderación. El egoísmo lleva en sí su propio castigo. El egoísta no ve en el mundo más que su persona, todo cuanto le es extraño le es indiferente. En consecuencia, las horas de su vida están llenas de aburrimiento. Por todas partes se encuentra el vacío, en la existencia terrestre como después de la muerte, pues hombres y espíritus, todos huyen de él. Por lo contrario, el que coopera según sus fuerzas a la obra social, que vive en comunión con sus semejantes, haciéndoles participar de sus facultades y de sus bienes, como él participa de los de ellos, esparciendo a su alrededor lo que hay de bueno en él, ese se siente más feliz. Tiene conciencia de obedecer a la ley y de ser un miembro útil de la sociedad.
Todo cuanto sucede en el mundo le interesa, todo cuanto es grande y bello le impresiona y le conmueve, su alma vibra al unísono de todas las almas instruidas y generosas, y el fastidio y el desengaño no pueden hacer presa en él. Nuestro deber no es pues abstenernos, sino combatir sin descanso por la causa del bien y de la verdad. No es sentado ni echado como hay que contemplar el espectáculo de la vida humana en sus perpetuos cambios y producciones, sino en pie, como soldado y en la vanguardia, pronto a participar de todas las grandes tareas, a abrir los nuevos caminos y a fecundar el patrimonio común de la humanidad. Aunque el egoísmo se encuentra en todos los rangos de la sociedad, este vicio es más bien peculiar al rico que al pobre. Con harta frecuencia la prosperidad endurece el corazón, mientras que el infortunio, al hacernos conocer el peso del dolor, nos enseña a compadecernos del ajeno. ¿Sabe siquiera el rico a costa de qué penas, de qué rudos trabajos se crean las mil cosas de que se compone su lujo? No nos sentemos nunca a una mesa bien servida sin acordarnos de los que padecen hambre. Este pensamiento nos hará sobrios y comedidos en nuestros apetitos y nuestros gustos. Pensemos en los millones de hombres que encorvados bajo los ardores del verano o las intemperies retiran del suelo los productos que alimentan nuestros festines y adornan nuestras moradas. Recordemos que para iluminar nuestras viviendas con resplandeciente luz o hacer brotar en nuestros hogares la llama benéfica, muchos hombres, semejantes nuestros, capaces como nosotros de amar y de sentir, trabajan bajo la tierra, lejos del cielo azul y del sol alegre, y, pico en mano, perforan toda su vida las entrañas del globo. Sepamos que para adornar nuestros salones con espejos y brillantes cristales, para producir la multitud de objetos de que se forma nuestro bienestar, millares de hombres semejantes a condenados entre las llamas, pasan su vida en el calor devorante de los altos hornos y de las fundiciones, privados de aire, consumidos y acabados antes de tiempo, sin más perspectiva que una vejez llena de achaques y de miseria. Sí, sepámoslo, toda esa comodidad de que gozamos con indiferencia, está adquirida a costa del suplicio de los humildes y el aplastamiento de los pequeños. Grábese en nosotros este pensamiento y persíganos sin tregua, como una espada de fuego, desterrará el egoísmo de nuestros corazones y nos obligará a consagrar al mejoramiento de la suerte de los débiles nuestros bienes y nuestras facultades. Porque no habrá paz entre los hombres, ni seguridad, ni dicha social hasta que el egoísmo sea vencido, que desaparezcan los privilegios y las desigualdades chocantes, y que cada uno participe en la medida de su trabajo y de sus méritos, del bienestar de todos. Sin justicia no puede haber paz ni armonía. En tanto que el egoísmo de los unos se alimente con las penas y las lágrimas de los demás, en tanto que las exigencias del yo ahoguen la voz del deber, el odio se perpetúa. 47. La caridad. Con oposición a las religiones exclusivas que han tomado por precepto, fuera de la Iglesia no hay salvación, como si su punto de vista puramente humano pudiese decidir de la suerte de los seres en la vida futura, Allan Kardec escribe estas palabras al frente de sus obras: fuera de la caridad, no hay salvación. Los espíritus nos enseñan, en efecto, que la caridad es la virtud por excelencia, y que ella sola da la llave de los cielos elevados. Es menester amar a los hombres, repiten después de Cristo, que había resumido en estas palabras los mandamientos de la ley mosaica. Pero los hombres no son amables, se suele objetar. Hay en ellos demasiada maldad, y es muy difícil practicar la caridad con ellos. Si les juzgamos así, será porque nos detenemos únicamente en considerar los lados malos de su carácter, sus defectos, sus pasiones y sus debilidades, olvidando muy a menudo que tampoco nosotros estamos exentos de ellos, y que, si necesitan de nuestra caridad, ¿no necesitamos nosotros menos de su indulgencia? Sin embargo, el mal no es lo único que reina en el mundo. También hay algo bueno en el hombre, cualidades y virtudes. Hay sobre todo penas. Si queremos ser caritativos, y debemos serlo, tanto en nuestro propio interés como en el del orden social, no nos fijemos en nuestros juicios sobre nuestros semejantes, en lo que pueda llevarnos a la maledicencia y a la difamación, sino veamos especialmente en el hombre un compañero de pruebas, un hermano de armas en la lucha de la vida. Consideremos los males que sufren todos los rangos de la sociedad. ¿Quién es aquel que no esconde una herida, un gusano roedor en el fondo de su alma? ¿Quién no soporta el peso de las aflicciones y de las amarguras? Si mirásemos al prójimo bajo este aspecto, pronto se cambiaría nuestra malevolencia en simpatía. Por ejemplo, con frecuencia se oye echar en cara a las clases obreras su grosería y sus pasiones brutales, y a ciertos hombres del pueblo su codicia y sus reclamaciones. ¿Se reflexiona acaso bastante en la triste educación que han recibido, y en los malos ejemplos de que se han visto rodeados desde la infancia? La lucha de la vida, las imperiosas necesidades cotidianas les imponen una tarea ingrata y absorbente. Ninguna tregua, ningún descanso para cultivar su inteligencia.
Las dulzuras del estudio, los goces del arte les son desconocidos. ¿Qué saben ellos de las leyes morales, de sus destinos, ni de los resortes del universo? Pocos rayos consoladores se deslizan en esas tinieblas. Para ellos, el combate feroz contra la necesidad es de todos los instantes. La falta de trabajo, la enfermedad, la negra miseria los amenazan y los hostigan sin cesar. ¿Qué carácter no se agriaría en medio de tantos males? Para sobrellevarlos con resignación, se necesita una fuerza de alma tanto más admirable cuanto es más bien instintiva que razonada. En lugar de arrojar piedras a esos infortunados, apliquémonos a aliviar sus males, a enjugar sus lágrimas, y a trabajar con todas nuestras fuerzas para conseguir en la tierra una repartición más equitativa de los bienes materiales y de los tesoros del pensamiento. No se sabe bastante lo que pueden sobre esas almas exasperadas, una palabra afectuosa, una demostración de interés, un apretón de manos cordial. Los vicios del pobre nos repugnan, y sin embargo cuánta disculpa hay en el fondo de su miseria. Pero no queremos atender a sus virtudes, que son tanto más dignas de admiración cuanto que florecen en un lodazal. Cuántas oscuras abnegaciones hay entre esos humildes. Cuántas luchas heroicas y tenaces contra la adversidad. Pensemos en las innumerables familias que vegetan sin apoyo y sin socorro, en tantos niños privados de lo necesario, en todos esos seres que tiritan de hambre y de frío en el fondo de aposentos húmedos y sombríos, o en miserables buhardillas. ¿Qué papel es el de la mujer del pueblo en tales centros, cuando el invierno invade la tierra, cuando el hogar está sin fuego, la mesa sin alimentos, cuando sobre el lecho helado? ¿Los andrajos reemplazan la manta vendida o empeñada para comprar pan? ¿No es su sacrificio de todos los instantes? ¿Y cómo se parte su pobre corazón a la vista de los dolores de los suyos? ¿No debería el ocioso opulento avergonzarse de ostentar su riqueza entre tantas penas? ¡Qué terrible responsabilidad para el si en medio de la abundancia olvida a aquellos a quienes agobia la necesidad! Sin duda que mucha corrupción, muchas cosas repugnantes se mezclan en estas escenas de la vida de los débiles. Quejas y blasfemias, prostitución y embriaguez, hijos sin corazón y padres sin entrañas, todas las fealdades se confunden. Pero incluso bajo estas exterioridades repelentes, siempre es el alma humana que padece, el alma, nuestra hermana digna siempre de interés y de afecto. Sacarla del fango de la cloaca, reanimarla, instruirla, hacerla subir de grado en grado por la escala de la rehabilitación, qué gran tarea. El fuego de la caridad lo purifica todo. Este fuego es el que abrasaba a los Cristos, a los Vicentes de Paul, a los Fenelens. En su inmenso amor por los débiles y los caídos, es donde encontraban el principio de su abnegación sublime. Lo mismo sucede con todos aquellos que tienen la facultad de amar y sufrir intensamente. El dolor es para ellos como una iniciación en el arte de consolar y aliviar a los demás. Saben prescindir de sus propios males para no ver más que los de sus semejantes y buscar el remedio. De ahí nacen los grandes ejemplos dados por esas almas escogidas que en medio de su desgarramiento y de su dolorosa agonía, hallan aún el secreto de curar las heridas de los vencidos en la vida. También la caridad tiene otras formas además de la solicitud por los desgraciados. La caridad material o beneficencia puede aplicarse a cierto número de nuestros semejantes bajo la forma de socorro, apoyo y estímulos. La caridad moral debe extenderse a todos los que en este mundo tienen parte en nuestra vida. No consiste ya en limosnas, sino en una benevolencia que debe alcanzar a todos los hombres, desde el más virtuoso hasta el más criminal, y determinar nuestras relaciones con ellos. Todos podemos practicarla por modesta que sea nuestra condición. La verdadera caridad es indulgente y paciente. No humilla ni desdeña a nadie, es tolerante y si procura disuadir, es con dulzura, sin chocar ni zaherir las ideas adquiridas. Pero esta virtud es rara. Cierto fondo de egoísmo nos induce más bien a observar y a criticar los defectos del prójimo, mientras que somos ciegos para los nuestros. Habiendo en nosotros tanta podredumbre, nos complacemos en ejercitar nuestra perspicacia haciendo resaltar las faltas de nuestros semejantes. Recordemos, que sin caridad y sin modestia, no hay verdadera superioridad moral. No tenemos el derecho de condenar en los demás los yerros que estamos expuestos a cometer, y aun cuando nuestra elevación moral nos hubiera ya librado de ello, no debemos olvidar que un tiempo fue en que luchábamos contra la pasión y el vicio. Existen pocos hombres que no tengan malas costumbres que corregir, ni inclinaciones perjudiciales que reformar. No olvidemos que seremos medidos con la misma vara que midiéremos a los demás. Las opiniones que nos formamos sobre ellos son casi siempre un reflejo de nuestra propia naturaleza.
Seamos más propensos a disculpar que vituperar. Muchas veces tenemos que arrepentimos de un juicio demasiado precipitado. Evitemos sobre todo considerar las cosas con prevención desfavorable. Nada es más funesto para el porvenir del alma, que las murmuraciones y la maledicencia incesante de que se componen la mayor parte de las conversaciones. El eco de nuestras palabras resuena en la vida futura, el humo de nuestros pensamientos malévolos forma como una espesa nube que envuelve y obscurece al espíritu. Guardémonos de esas críticas, de esas apreciaciones malignas, de esas palabras burlonas que envenenan el porvenir. Huyamos de la maledicencia como de la peste. Detengamos en nuestros labios la frase amarga pronta a escapársenos. De esto depende nuestra felicidad. El hombre caritativo se oculta para hacer bien, disimula sus buenas acciones, en tanto que el vanidoso proclama lo poco que hace, la mano izquierda debe ignorar lo que da la derecha, ha dicho Jesús. El que hace bien con ostentación, ha recibido ya su recompensa. Dar a escondidas, ser indiferente a las alabanzas de los hombres, es demostrar una verdadera elevación de carácter, es hacerse superior a los juicios de un mundo pasajero y buscar la justificación de sus actos en la vida que no tiene fin. En tales condiciones, la ingratitud y la injusticia no pueden alcanzar al hombre caritativo. Hace bien porque es un deber y sin esperar ninguna ventaja. No busca galardón, deja a la ley eterna el cuidado de la consecuencia de sus actos, o por mejor decir, ni siquiera piensa en ello. Es generoso sin cálculo. Para favorecer a los demás, sabe imponerse privaciones, penetrado de la idea de que ningún mérito hay en dar lo superfluo. Por esto el óbolo del pobre, el dinero de la viuda, el pedazo de pan que el proletario parte con su compañero de infortunio, tienen mayor mérito que las liberalidades del rico. Aun en su miseria, puede el pobre socorrer a otro más pobre que él. No todas las lágrimas se enjugan con oro, ni se curan con él todas las heridas. Hay aflicciones para cuyo alivio una amistad sincera, una ardiente simpatía, una efusión del alma, serán más eficaces que todas las riquezas. Seamos generosos para con aquellos que han sucumbido en la lucha contra sus pasiones y han sido arrastrados al mal, generosos para los pecadores, los criminales, los empedernidos. ¿Sabemos acaso por qué situaciones crueles han atravesado esas almas, los dolores que han sufrido antes de delinquir? ¿Tenían el conocimiento de las leyes superiores que sostienen la hora del peligro? Ignorantes, perplejas, agitadas por todos los soplos exteriores, ¿podían resistir y vencer? Acordémonos de que la responsabilidad está proporcionada al saber, y que a aquel que posea la verdad, le será exigido mucho. Apiadémonos de los pequeños, de los débiles, de los afligidos, de todos aquellos cuyas heridas de alma o cuerpo manan sangre. Busquemos los medios donde abundan los padecimientos, donde los corazones se quebrantan y la desesperación y el abandono consumen las existencias. Bajemos a esos abismos de miseria, a fin de llevar allí los consuelos que animan, las palabras que confortan y las exhortaciones que vivifican, a fin de hacer brillar la esperanza, ese sol de los desgraciados. Esforcémonos en arrancar de ellos alguna víctima, en purificarla, en salvarla del mal y en abrirle un camino honorable. Únicamente por medio de la abnegación y del cariño lograremos estrechar las distancias y evitar los cataclismos sociales, extinguiendo el odio que se cobija en el corazón de los desheredados. Todo cuanto el hombre hace por su hermano, queda grabado en el gran libro fluídico cuyas páginas se desarrollan a través del espacio, páginas luminosas donde se inscriben nuestros actos, nuestros sentimientos y nuestras ideas. Y estas deudas nos serán pagadas ampliamente en las existencias futuras. Nada se pierde ni se olvida. Los lazos que unen a las almas en el curso de los tiempos, están tejidos con los beneficios pasados. La sabiduría eterna lo ha ordenado todo para el bien de los seres. Las buenas obras cumplidas, en este mundo, se convierten para su autor en manantial de infinitas felicidades para el porvenir. La perfección del hombre se encierra en dos palabras: caridad, verdad. La caridad es la virtud por excelencia, es de esencia divina. Irradia sobre los mundos y reanima las almas como una mirada, como una sonrisa del Eterno. Sus resultados sobrepujan a los de la sabiduría y del genio. Estos van siempre acompañados de un poco de orgullo. Siempre son discutidos y muchas veces poco apreciados. Mas la caridad siempre dulce y benévola, enternece los corazones más duros y desarma los espíritus más perversos, inundándolos de amor. 48. Paciencia y bondad. Si el orgullo es el padre de una multitud de vicios, de la caridad nacen muchas virtudes. La paciencia, la dulzura, la reserva en el hablar, dimanan de ella.
Al hombre caritativo le es fácil ser paciente y dulce, y perdonar las ofensas que se le infieren. La misericordia es compañera de la bondad. Un alma elevada no puede conocer el odio ni practicar la venganza. Se eleva por encima de los bajos rencores, ve las cosas desde arriba. Comprendiendo que las sinrazones de los hombres no son más que el resultado de su ignorancia, no le infunden amargura ni resentimiento. Sabe que perdonar y olvidar los agravios del prójimo, es destruir todo género de enemistad y borrar toda causa de discordia en el porvenir, así en la tierra como en la vida del espacio. La caridad, la mansedumbre y el perdón de las injurias nos hacen invulnerables e insensibles a las bajezas y a las perfidias. Ellas provocan nuestro desprendimiento progresivo de las vanidades terrestres, y nos acostumbran a fijar nuestras miradas en las cosas en que no cabe decepción. Perdonar es el deber del alma que aspira a los cielos elevados. ¿Cuántas veces no hemos nosotros también necesitado perdón? ¿Cuántas no lo hemos pedido? Perdonemos, para ser perdonados. No podríamos obtener para nosotros lo que negásemos a los demás. Si queremos vengarnos, que sea con buenas acciones. El bien hecho a quien nos ofende, desarma a nuestro enemigo. Su odio se cambia en sorpresa, y su sorpresa en admiración. Al despertar su conciencia dormida, esta lección puede producir en él una impresión profunda. Quizá por este medio hayamos conmovido, iluminado y arrancado un alma a la perversidad. El único mal que se debe señalar y combatir es el que recae sobre la sociedad. Cuando se presenta bajo la forma de la hipocresía, de la doblez y de la mentira, debemos desenmascararlo, pues podría perjudicar a otras personas. Pero es noble guardar silencio sobre lo que solo puede dañarnos en nuestros intereses o en nuestro amor propio. La venganza bajo todas sus formas, el duelo, la guerra, son vestigios del salvajismo primitivo, la herencia de un mundo bárbaro y atrasado. El que ha columbrado el encadenamiento grandioso de las leyes superiores y del principio de justicia cuyos efectos repercuten a través de los tiempos, ¿puede acaso pensar en vengarse? Vengarse es cometer dos faltas, dos crímenes en uno, es hacerse tan culpable como el mismo ofensor. Cuando el ultraje o la injusticia nos hieran, impongamos silencio a nuestra dignidad ofendida, pensemos en aquellos a quienes en el pasado oscuro hemos nosotros ofendido, ultrajado y expoliado, y suframos la injuria como una reparación. No perdamos de vista el objeto de la existencia, que esos accidentes nos harían olvidar. No nos apartemos de la senda recta y segura, no nos dejemos arrastrar por la pasión a las pendientes peligrosas que volverían a conducirnos a la bestialidad, subámoslas, al contrario, con redoblado valor. La venganza es una locura que nos haría perder el fruto de muchos progresos y retroceder en el camino recorrido. Tal vez llegue un día, cuando hayamos dejado la tierra, en que bendigamos a los que hayan sido duros y desapiadados con nosotros, que nos hayan despojado y colmado de amarguras, les bendeciremos porque de sus iniquidades habrá salido nuestra felicidad espiritual. Creían hacernos daño y han facilitado nuestro adelantamiento y nuestra elevación, poniéndonos en el caso de sufrir sin quejarnos, de perdonar y de olvidar. La paciencia es esa cualidad que nos enseña a sobrellevar con calma todos los disgustos. No consiste en apagar en nosotros toda sensación y en hacernos indiferentes e inertes, sino en buscar más allá de los horizontes del presente los consuelos que nos hacen considerar como fútiles y secundarias las tribulaciones de la vida material. La paciencia conduce a la benevolencia. Cual otros tantos espejos, las almas nos devuelven el reflejo de los sentimientos que nos inspiran. La simpatía produce simpatía y la indiferencia engendra a menudo la irritación. Aprendamos a reprender con dulzura, a discutir sin arrebato, a juzgar de todas las cosas con benevolencia y consideración. Busquemos las conversaciones útiles, las cuestiones serias y elevadas, evitemos las disputas frívolas y todo cuanto apasiona y sobreexcita. Guardémonos de la ira, que es el despertamiento de todos los instintos salvajes amortiguados en nosotros por el progreso y civilización, una reminiscencia de nuestras vidas oscuras. En cada hombre, subsiste aún la bestia por varios lados, la bestia, que debemos domar a fuerza de energía si no queremos ser dominados y sojuzgados por ella. La ira despierta sus instintos adormecidos y hace del hombre un animal salvaje. Entonces se desvanecen toda dignidad, toda razón, todo respeto de sí mismo. La cólera nos ciega, nos hace perder la conciencia de nuestros actos, y, en sus furores, puede llevarnos hasta el crimen. El saberse dominar es cualidad inherente al hombre sabio y bueno, y la cólera es indicio de un carácter poco sociable y muy atrasado. El que tenga esa propensión,
Debe vigilar cuidadosamente sus impresiones, sofocar en él el pensamiento de la personalidad, y evitar hacer ni resolver nada mientras se sienta poseído de tan temible pasión. Esforcémonos en adquirir la bondad, virtud inefable, aureola de la vejez, la bondad, suave llama cuyo calor reanima todas las criaturas y que le vale a su poseedor ese culto del corazón que los humildes y los pequeños tributan a sus apoyos y a sus protectores. La indulgencia, la simpatía, la bondad, calman a los hombres, los atraen hacia nosotros y los disponen a oír con confianza nuestros consejos, mientras que la severidad los desanima y los aleja. La bondad nos crea una especie de autoridad moral sobre las almas, nos da más probabilidades de conmoverlas y de llevarlas al buen camino. Hagamos pues de esta virtud una antorcha con cuyo auxilio llevaremos la luz a las inteligencias más oscuras, tarea delicada, pero que hará más fácil un poco de amor hacia nuestros hermanos unido. A un sentimiento profundo de la solidaridad. 49. El amor. El amor es la celestial atracción de las almas y de los mundos, el poder divino que une los universos, los gobierna y los fecunda, el amor es la mirada de Dios. No adornéis con este nombre a la ardiente pasión encendida por los deseos carnales. Esta no es más que una sombra, una grosera imitación del amor. No, el amor es el sentimiento superior en que se funden y armonizan todas las cualidades del corazón, es el coronamiento de las virtudes humanas, de la dulzura, de la caridad, de la bondad, es la florescencia en el alma de una fuerza que nos arrebata por encima de la materia hacia alturas divinas, nos une a todos los seres y despierta en nosotros felicidades íntimas que dejan muy atrás a todos los deleites humanos. Amar es sentirse vivir en todos y por todos, es consagrarse hasta el sacrificio, hasta la muerte, a una causa o a un ser. Si queréis saber lo que es amor, contemplad las grandes figuras de la humanidad, y, por encima de todas, Cristo, el amor encarnado, Cristo, para quien el amor era toda la moral y toda la religión. No ha dicho, amad a vuestros enemigos, y haced el bien a aquellos que os persiguen. Al hablarnos así, Cristo no exige de nosotros un afecto que no puede estar en nuestros corazones, pero sí la falta completa de odio y de espíritu de venganza, una disposición sincera a ayudar, si la ocasión se presenta, a los que nos afligen y a tenderles una mano bienhechora. Una especie de misantropía y de cansancio moral apartan a veces a algunos buenos espíritus del resto de la humanidad. Es menester resistirse a esta tendencia al aislamiento, considerando todo lo grande y bello que existe en el ser humano, y recordando todas las muestras de afecto, todos los actos de benevolencia de que hemos sido objeto. ¿Qué es el hombre separado de sus semejantes, privado de la patria y de la familia? Un ser inútil y desgraciado. Sus facultades se debilitan, sus fuerzas disminuyen, la tristeza se apodera de él. Solo. No se progresa. Por lo tanto, hay que vivir con los hombres y ver en ellos compañeros necesarios. El buen humor es la salud del alma. Dejemos que nuestro corazón se abra a las impresiones sanas y fuertes. Amemos para ser amados. Si nuestra simpatía debe extenderse a todo cuanto nos rodea, seres y cosas, a todo cuanto nos ayuda a vivir, y aun a los miembros desconocidos de la gran familia humana, qué amor profundo e inalterable no deberemos a nuestros padres, al Padre cuya solicitud sostuvo nuestra infancia, que se afanó largo tiempo para allanarnos el áspero sendero de la vida, a la Madre que nos ha llevado y mecido en su seno, que ha velado con angustia sobre nuestros primeros pasos y nuestros primeros dolores. De qué tierno rendimiento no debemos rodear su vejez y recompensar su cariño y sus cuidados asiduos. Debemos igualmente a la patria nuestro corazón y nuestra sangre. Ella sola recoge y transmite la herencia de las numerosas generaciones que trabajan y sufren para edificar una civilización cuyos beneficios recibimos al nacer. Guardiana de los tesoros intelectuales acumulados por las edades, vela por su conservación y su desenvolvimiento, y, Madre generosa, los dispensa a todos sus hijos. De este patrimonio sagrado, ciencias y artes, leyes, instituciones, orden y libertad, de todo el inmenso material salido del pensamiento y de las manos de los hombres, y de todo lo que constituye la riqueza, la magnitud y el genio de una nación, nos corresponde nuestra parte. Sepamos elevar nuestros deberes hacia la patria a la altura de las ventajas que nos proporciona. Sin ella, sin esta civilización que nos lega, no seríamos más que salvajes. Veneremos la memoria de aquellos que han contribuido, con sus vigilias y sus esfuerzos, a reunir y a aumentar esta herencia, la memoria de los héroes que han defendido la patria en las horas terribles, de todos aquellos que, hasta en el umbral de la muerte, han proclamado la verdad y servido a la justicia, transmitiéndonos, enrojecidos con su sangre, los progresos y las libertades de que gozamos. El amor, profundo como el mar, infinito como el cielo, inflama a todos los seres. Dios es el foco.
Así como el sol ilumina indiferentemente todas las cosas y da calor a la naturaleza entera, el amor divino vivifica todas las almas, sus rayos, atravesando por las tinieblas de nuestro egoísmo, encienden trémulos resplandores en el fondo de cada corazón humano. Todos los seres han sido creados para amar. Las partículas de vida moral, los gérmenes del bien que se encierran en ellos, fecundados por el foco supremo, brotarán un día y florecerán hasta que se reúnan en una misma comunión de amor, en una fraternidad universal. Quien quiera que seáis, vosotros, los que leéis estas páginas, sabed que llegará un día en que nos encontraremos, sea en este mundo, en existencias ulteriores, sea en una esfera más adelantada o en la inmensidad de los espacios. Que estamos destinados a influirnos mutuamente en el sentido del bien y a ayudarnos en nuestra común ascensión. Hijos de Dios, miembros de la gran familia de los espíritus, marcados en la frente con el signo de la inmortalidad, estamos destinados a conocernos y a unirnos en la santa armonía de las leyes y de las cosas, lejos de las pasiones y de las falsas grandezas de la tierra. Mientras llegue ese día, vaya mi pensamiento hacia ti, oh hermano o hermana mía, como un testimonio de dulce simpatía, ojalá logre sostenerte en tus dudas, consolarte en tus aflicciones, reanimarte en tus desfallecimientos, y unirse al tuyo para pedir a nuestro Padre común que nos ayude a conquistar un porvenir mejor. 50. Resignación en la adversidad. El padecer es una ley de nuestro mundo. En todas las condiciones, en todas las edades, en todos los países, el hombre ha sufrido, el hombre ha llorado. A pesar de los progresos sociales, millones de seres se doblegan aún bajo el peso del dolor. Las clases elevadas no están exentas de males. En los espíritus cultivados, la sensibilidad más despierta, más exquisita, produce impresiones más dolorosas. El rico, lo mismo que el pobre, sufre en su carne y en su corazón. Desde todos los puntos del globo, la queja humana se eleva hacia el espacio. Aun en el seno de la abundancia, una sensación de abatimiento, una vaga tristeza se apodera a veces de las almas delicadas. Sienten que la felicidad es irrealizable en este mundo y que solo brilla por ráfagas fugitivas. El espíritu aspira a vidas ya con acento mundos mejores, una especie de intuición le dice que la tierra no es todo. Para el hombre alimentado con la filosofía de los espíritus, esta intuición vaga se cambia en certidumbre. Sabe a dónde va, conoce el porqué de sus males, la razón de ser de las penas. Más allá de las sombras y de las angustias de la tierra, vislumbra la aurora de una nueva vida. Para pesar los bienes y los males de la existencia, para saber lo que es la dicha, y en qué consiste la verdadera desgracia, es menester elevarse por encima del estrecho círculo de la vida terrestre. El conocimiento de la vida futura y de la suerte que en ella nos espera, nos permite medir las consecuencias de nuestros actos y su influencia en nuestro porvenir. Considerada bajo este punto de vista, la desgracia, para el ser humano, no será ya la miseria, ni las privaciones, ni la pérdida de los suyos, ni las enfermedades, no, la desgracia será todo lo que mancha, todo lo que empequeñece, todo lo que sirve de obstáculo a su progreso. La desgracia, para aquel que no ve más que el presente, puede ser la pobreza, las penas, los achaques. Para el espíritu que ve las cosas desde las alturas, será el afán del placer, el orgullo, la vida. Inútil y culpable. No se puede juzgar una cosa si no se sabe todo lo que de ella resulta, y por esta razón, nadie podrá comprender la vida si no conoce su fin, ni sus leyes morales. Las pruebas, al purificar el alma, preparan su elevación y su dicha, mientras que los goces de este mundo, las riquezas y las pasiones la debilitan ocasionándole en el otro mundo amargos desengaños. Por esto aquel a quien oprime la adversidad, y que padece de alma y de cuerpo, puede esperar y levantar confiadamente la mirada al cielo, está pagando su deuda al destino y conquistando su libertad, más aquel que se complace en la sensualidad, forja sus propias cadenas y acumula nuevas responsabilidades que serán de grave peso sobre su vida futura. El dolor, bajo sus múltiples formas, es el remedio supremo para las imperfecciones y para los achaques del alma, sin él, no hay curación posible. Así como las enfermedades orgánicas son a menudo el resultado de nuestros excesos, así las pruebas morales que nos alcanzan lo son de nuestras faltas pasadas. Tarde o temprano, estas faltas recaen sobre nosotros con sus consecuencias lógicas. Esta es la ley de justicia y de equilibrio moral. Sepamos aceptar sus efectos como aceptamos los remedios amargos y las operaciones dolorosas que deben devolver la salud y la agilidad a nuestro cuerpo. Aun cuando los pesares, las humillaciones y la ruina nos abrumen, suframos con paciencia. El labrador desgarra el seno de la tierra para hacer brotar la dorada mies. Del mismo modo, de nuestra alma destrozada brotará una abundante cosecha moral.
La acción del dolor desprende de nuestro ser todo cuanto es impuro y malo, los apetitos groseros, los vicios, los deseos, todo cuanto viene de la tierra y debe volver a la tierra. La adversidad es la gran escuela, el campo fértil de las transformaciones. Con sus enseñanzas, las pasiones malas se cambian poco a poco en pasiones generosas, en amor al bien. Nada se pierde. Pero esta transformación es lenta y difícil. El sufrimiento, la lucha constante contra el mal, el sacrificio de sí mismo, pueden únicamente realizarlo. Gracias a ellos, el alma adquiere la paciencia y la sabiduría. De fruto verde y ácido que era se cambia, bajo las aguas regeneradoras de la prueba y los rayos del sol divino, en fruto dulce y perfumado, maduro para los mundos superiores. Tan solo la ignorancia de las leyes universales nos hace odiar nuestras penas. Si comprendiésemos cuán necesarias son para nuestro adelantamiento, si supiésemos apreciar su amargura, ya no nos parecerían una carga. Pero todos aborrecemos el dolor, no sentimos su utilidad sino cuando hemos abandonado el mundo donde ejerce su imperio. No obstante, su obra es fecunda. Desarrolla en nosotros tesoros de compasión, de ternura, de afecto. Los que no lo han conocido nunca, valen poco. Apenas está desmontada la superficie de su alma. Nada hay profundo en ellos, ni el sentimiento ni la razón. No habiendo conocido las aflicciones, permanecen indiferentes e insensibles a las de los demás. En nuestra ceguera, maldecimos nuestras existencias oscuras, monótonas, dolorosas. Pero cuando elevamos nuestras miradas por encima de los limitados horizontes de la tierra, cuando hemos comprendido el verdadero motivo de la vida, entonces conocemos que esas vidas son preciosas, indispensables para domar los espíritus orgullosos, y para someternos a la disciplina moral sin la que no puede haber progreso. Libres en nuestras acciones y exentos de males y de preocupaciones nos dejaríamos llevar por el ardor de nuestras pasiones y por los impulsos de nuestro carácter. Lejos de trabajar por nuestro mejoramiento, no hacemos más que añadir nuevas faltas a las anteriores, mientras que, comprimidos por el sufrimiento en las existencias humildes, nos acostumbramos a la reflexión y a la paciencia, adquiriendo esa tranquilidad del pensamiento indispensable para poder oír la voz de arriba, la voz de la razón. En el crisol del dolor es donde se forman las grandes almas. A veces, ángeles de bondad vienen a vaciar el cáliz de amargura ante nuestros ojos, a fin de dar el ejemplo a los que arrebata el huracán de las pasiones. La prueba es la reparación necesaria y aceptada con conocimiento de causa por muchos de nosotros. Sea esta idea nuestro apoyo en las horas de desfallecimiento, y que el espectáculo de los males soportados con resignación conmovedora, nos dé fuerzas para permanecer fieles a las obligaciones voluntariamente contraídas, y a las firmes resoluciones tomadas antes de volver a la carne. La nueva fe ha resuelto el gran problema de la purificación por el dolor. La voz de los espíritus nos alienta en los momentos difíciles. Los mismos que pasaron por todas las agonías de la existencia terrestre, nos dicen hoy, he sufrido y no he sido feliz sino por mis padecimientos. Han rescatado muchos años de lujo y de molicie. Las penas me han enseñado a pensar y a orar. En medio de las embriagueces del placer, jamás la reflexión saludable había penetrado en mi alma, jamás de mis labios había brotado la oración. Benditas sean mis pruebas, pues ellas me han abierto al fin el camino que conduce a la sabiduría y a la verdad. Esta es la obra del sufrimiento. ¿No es la más grande de cuantas se cumplen en la humanidad? Se prosigue en silencio y en secreto, pero sus resultados son incalculables. Desprende al alma de todo lo material, bajo y transitorio, la eleva y la hace contemplar el porvenir y los mundos que son su herencia. Se habla de Dios y de las leyes eternas. Cierto, es bello tener un fin glorioso, morir joven, como un héroe. La historia consignará vuestro nombre y las generaciones honrarán vuestra memoria, pero una larga vicia de dolores y de males sobrellevados con paciencia, es mucho más fecunda para el adelantamiento del espíritu. La historia nada dirá de ello sin duda. Todas esas vidas oscuras y mudas, vidas de recogimiento y de lucha silenciosa, caen en el olvido, mas los que las han llevado a cabo, hallan en la luz espiritual su recompensa. Tan solo el dolor suaviza el corazón y aviva el fuego del alma. Es el cincel que le da proporciones armoniosas, afina sus contornos y la hace resplandecer con la más perfecta belleza. Una obra de sacrificio, lenta y continua, produce mayores efectos que un acto sublime, pero aislado. Consolaos pues, vosotros todos, ignorados, que sufrís en la sombra males crueles, y que sois despreciados por vuestra ignorancia y escasas facultades.
sabed que entre vosotros se encuentran grandes espíritus que han querido renacer ignorantes para humillarse, abandonando por algún tiempo su talento, sus aptitudes y sus brillantes facultades. Muchas inteligencias están veladas por la expiación, pero a la hora de la muerte caen los velos, y aquellos a quienes se desdeñaba por su poco saber, eclipsarán a los orgullosos que los rechazaban. A nadie se debe despreciar. Bajo humildes y mezquinas apariencias, y hasta entre los idiotas y los locos, existen grandes espíritus que, ocultos en la carne, espían un terrible pasado. O vidas humildes y dolorosas, impregnadas de lágrimas y santificadas por el deber, vidas de lucha y de renuncia, existencias de sacrificios por la familia, por los débiles, por los pequeños, abnegaciones desconocidas e ignoradas, más meritorias que los sacrificios célebres, sois otros tantos peldaños que conducen el alma a la felicidad. A vosotras, y a los obstáculos y humillaciones de que estáis sembradas, debe su pureza, su fuerza y su elevación. Únicamente vosotras, en las angustias de cada día, en las inmolaciones que le imponéis, le enseñáis la paciencia, la resolución, la constancia, la sublimidad de la virtud, y ella os deberá esa corona, esa aureola espléndida prometida en el espacio a la frente de los que han sufrido, luchado y vencido. La más cruel de todas las pruebas, es la pérdida de los seres queridos, cuando uno tras otro se les ve desaparecer arrebatados por la muerte, y que poco a poco nos vamos quedando solos, rodeados de silencio y de oscuridad. Terrible es también ver acercarse la vejez, helada y muda, poniendo su estigma en nuestra frente, apagando nuestros ojos, entorpeciendo nuestros miembros, encorvándonos bajo su peso, y con ella, la tristeza, el disgusto de todo, y la gran sensación de cansancio, la necesidad de reposo, como una sed de la nada. Oh, y cuando llega esa hora de turbación, ese crepúsculo de la vida, cuanto regocija y fortalece la lucecilla que brilla en el alma del creyente, la fe en el porvenir infinito y en las nuevas vidas renacientes, la fe en la justicia y en la suprema bondad. Las partidas sucesivas de todos aquellos que nos fueron queridos, son otros tantos avisos solemnes, nos arrancan a nuestro egoísmo, nos demuestran la puerilidad de nuestras preocupaciones materiales y de nuestras ambiciones terrestres, y nos invitan a prepararnos para el gran viaje. La pérdida de una madre es irreparable. Qué vacío en nuestro interior y alrededor de nosotros cuando esta amiga, la mejor, la más antigua, la más segura de todas, baja a la tumba, cuando los ojos que nos contemplaron con amor se cierran para siempre, y cuando los labios que tan a menudo se posaron en nuestra frente, se enfrían. ¿No es el amor de una madre lo más puro y más desinteresado que hay en el mundo? ¿No es como un reflejo de la bondad de Dios? La muerte de nuestros hijos es también un manantial de amargas penas. Un padre, una madre, no pueden ver desaparecer el objeto de su cariño sin que se desgarre su corazón. En esas horas de desconsuelo es cuando la filosofía de los espíritus nos presta poderoso auxilio. A nuestro pesar, nuestro dolor por ver tan pronto tronchadas esas existencias llenas de promesas, responde que una muerte prematura es frecuentemente un bien para el espíritu que se va y que se encuentra libre de los peligros y de las seducciones de la tierra. Esa vida tan corta, inexplicable misterio para nosotros, tenía su razón de ser. El alma confiada a nuestros cuidados y a nuestra ternura, venía a completar lo que para ella había habido de insuficiente en una encarnación anterior. Nosotros no vemos estas cosas sino bajo el punto de vista humano, y de ahí proceden nuestros errores. La estancia de esos hijos en la tierra nos habrá sido útil. Habrá hecho nacer en nuestro corazón las santas emociones de la paternidad, los sentimientos delicados, hasta entonces desconocidos para nosotros, que nos enternecen y hacen mejores. Habrá formado entre ellos y nosotros lazos bastante poderosos para hacernos comunicar con ese mundo invisible donde todos debemos reunirnos. En esto consiste la belleza de la doctrina de los espíritus. Ella nos enseña que esos seres no están perdidos para nosotros, nos dejan por un instante, pero estamos destinados a volverlos a encontrar. ¿Qué digo? Nuestra separación no es más que aparente. Esas almas, esa madre, esos hijos queridos están junto a nosotros. Sus fluidos, sus pensamientos nos envuelven, su amor nos protege. Hasta podemos a veces comunicar con ellos y recibir sus consuelos y sus consejos. Su afecto por nosotros no se ha desvanecido, con la muerte ha adquirido mayor fuerza y pureza. Nos exhortan a desechar la vana tristeza y el estéril dolor cuyo espectáculo los hace padecer. Nos suplican que trabajemos con valor y perseverancia para nuestro mejoramiento a fin de volverles a encontrar y reunimos a ellos en la vida espiritual. Luchar contra la adversidad es un deber. Abandonarse, dejarse dominar por la pereza, sufrir sin defenderse los males de la vida, sería una cobardía.
Las dificultades que tenemos que vencer, ejercitan y desarrollan nuestra inteligencia. Mas cuando los esfuerzos son superfluos, cuando surge lo inevitable, entonces ha llegado la hora de apelar a la resignación. No hay poder capaz de apartar de nosotros las consecuencias de lo pasado. Rebelarse contra la ley moral sería tan insensato como querer resistir a las leyes de la distancia y de la gravedad. Un loco puede intentar luchar contra la naturaleza inmutable de las cosas, pero el espíritu sensato encuentra en la prueba un medio de adquirir nuevo vigor y de fortalecer sus cualidades viriles. El alma intrépida acepta los males del destino, pero, por el pensamiento, se eleva por encima de ellos y les hace servir de escabel para alcanzar la virtud. Las aflicciones más profundas y crueles, cuando son aceptadas con esa sumisión que es el consentimiento del corazón y del juicio, indican generalmente el término de nuestros males, el pago de la última fracción de nuestra deuda. Es el instante decisivo en que importa mantenerse firme y apelar a toda nuestra resolución y a toda nuestra energía moral, a fin de salir victoriosos de la prueba y de recoger sus frutos. Con frecuencia, en las horas difíciles, el pensamiento de la muerte viene a visitarnos. No es reprensible pedir la muerte, pero esta no es verdaderamente deseable sino cuando se ha triunfado de todas las pasiones. ¿Para qué apetecerla? Sí, no estando curados de nuestros vicios, tenemos que volver otra vez a purificarnos por medio de penosas encarnaciones. Nuestras faltas son como una túnica de neso, adherida a nuestro ser, y de la cual solo podrán despojarnos el arrepentimiento y la expiación. El dolor reina siempre como soberano en el mundo, y sin embargo, un examen atento nos probaría con qué previsión y con qué sabiduría la voluntad divina ha graduado sus efectos. De etapas en etapas, la naturaleza se encamina hacia un orden de cosas menos duro, menos violento. En las primeras edades de nuestro planeta, el dolor era la única escuela, el único aguijón. Pero, poco a poco, los males van atenuándose, azotes espantosos, la peste, la lepra, el hambre, desaparecen. Ya los tiempos en que vivimos son menos rudos que el pasado. El hombre ha domado los elementos, acercado las distancias, conquistado la tierra. La esclavitud no existe ya. Todo evoluciona, todo progresa. Con lentitud, pero con seguridad, el mundo y hasta la naturaleza misma, mejoran. Tengamos confianza en el poder director del universo. Nuestro limitado entendimiento no puede juzgar del conjunto de sus medios. Solamente Dios tiene la noción exacta de esa cadencia ritmada, de esa alternación necesaria de la vida y de la muerte, de la noche y del día, de la alegría y del dolor, de donde se desprenden finalmente la felicidad y la elevación de los seres. Dejémosle, pues, el cuidado de fijar la hora de nuestra partida, y esperémosla, sin desearla ni temerla. Por fin, ya se ha recorrido la vía dolorosa, el justo siente que el término se aproxima. Las cosas de la tierra palidecen de día en día a sus ojos. El sol le parece empañado, las flores incoloras, el camino más escabroso. Lleno de confianza, ve acercarse la muerte. ¿Acaso no será la calma después de la tormenta, el puerto después de una travesía borrascosa? Cuán sublime es el espectáculo que ofrece el alma resignada, disponiéndose a dejar la tierra después de una vida de amarguras. Arroja una última mirada sobre su pasado, y vuelve a ver en una especie de penumbra los desprecios sufridos, las lágrimas reprimidas, los gemidos sofocados, las aflicciones soportadas con valor. Siente desatarse suavemente las ligaduras que la encadenaban a este mundo. Va a abandonar su cuerpo de tierra y a dejar muy atrás todas las servidumbres materiales. ¿Qué podría temer? No ha dado pruebas de abnegación, no ha sacrificado sus intereses a la verdad y al deber. ¿No ha bebido hasta la hez el cáliz purificador? Ve también lo que le espera. Las imágenes fluídicas de sus actos de sacrificio y renunciación y sus pensamientos generosos se han adelantado a ella sembrando de brillantes jalones la vía de su ascensión. Esos son los tesoros de su nueva vida. Distingue todo eso, y su mirada se eleva a mayor altura aún, allí donde no se llega sino con la luz en la frente y el amor y la fe en el corazón. Ante ese espectáculo se siente penetrada de celestial alegría, casi siente no haber padecido bastante. De las profundidades de su ser, brota, como un grito de júbilo, una última plegaria, y sube hacia su Padre, hacia su Maestro amado. Los ecos del espacio repiten este grito de libertad al cual se unen los acentos de los espíritus felices que acuden presurosos y en tropel a recibirla.